Hola chicos, bienvenidos un día más a Conoce Más Sobre. En el vídeo de hoy hablaremos de los parásitos. Concretamente, os daremos la introducción a algunos de los términos que se utilizan en parasitología. Así que vamos a empezar. En primer lugar, un concepto importante que hay que tener en cuenta es conocer el nombre del tipo de ciclo que sigue cada parásito. Existen dos tipos de ciclo principalmente. Un ciclo monoxeno, que es aquel que se da cuando el parásito utiliza un único hospedador. Por ejemplo, esto ocurre con las amebas. Las amebas son unos parásitos de vida libre, pueden ser de vida libre, pero en ciertas ocasiones pueden infectar al humano. Un único hospedador, solamente afectan al humano. Sin embargo, existe un ciclo heteroxeno y es aquel que se da cuando el parásito necesita dos o más hospedadores para llevar a cabo su ciclo. Por ejemplo, en Trypanosoma cruzi, que es el causante de la enfermedad de Chagas, requiere tanto del humano como del triatoma, de la chinche. Es imprescindible los dos organismos, los dos hospedadores para terminar su ciclo. Pero además hay un ciclo que es un poco especial que se llama ciclo autoheteroxeno, y este ciclo es característico de Trichinella. Este ciclo es un poco especial porque es una mezcla de los dos ciclos anteriores. Realmente el ciclo autoheteroxeno se puede dar como un ciclo monoxeno, es decir, por ejemplo, Trichinella es capaz de infectar al humano y llevar en el humano todo su ciclo vital. Sin embargo, esto no le permite diseminarse al resto de los organismos, por lo tanto peligraría su supervivencia en la naturaleza. Así pues, un ciclo autoheteroxeno es aquel que se puede dar como monoxeno, pero requiere expandirse a otros hospedadores para poder llevar a cabo su supervivencia en la naturaleza. Tipos de hospedadores. Bueno, pues tenemos hospedador definitivo. La definición del hospedador definitivo va a depender un poco de si estamos hablando de protozoo o parásito. En el caso de un protozoo que lleve a cabo tanto ciclo sexual como ciclo asexual, pues el hospedador definitivo es aquel que alberga el estado sexual, es decir, aquel que produce gametos, o si durante todo su ciclo es un ciclo asexual, simplemente se divide, por ejemplo, por fisión binaria, entonces el hospedador definitivo es el humano. En el caso del mintos, el hospedador definitivo es aquel que alberga el adulto, mientras que el hospedador intermediario es aquel que alberga el estado asexual, es el artrópodo en el caso de que solamente siga un ciclo asexual, y para el caso del mintos es aquel que alberga el estado larvario. Vamos a ver algunos ejemplos. Un ejemplo en el que el hospedador definitivo es el humano y el intermediario es el vector, tenemos los tripanosomas. Como hemos dicho antes, los tripanosomas pueden dividirse, se dividen de manera asexual por fisión binaria, y por ello el hospedador definitivo es el humano y el intermediario es el vector. Un caso en el que ocurre al revés, en el que el hospedador definitivo es el vector, ocurre en Plasmodium, que es el parásito productor de la malaria. En este caso, los gametocitos y los esporozoitos se forman en el vector. Como los gametos se forman en lo que es el mosquito, entonces este es el hospedador definitivo, mientras que el hospedador intermediario es el humano. Algo parecido ocurre con Toxoplasma, donde el hospedador definitivo es el gato en este caso, mientras que el hospedador intermediario es el humano. Bueno, y ahora tenemos el hospedador paraténico. Este se caracteriza por no ser el hospedador natural del parásito. ¿Cuál es el problema? Que si el parásito no encuentra su hospedador específico, puede infectar a otro organismo. Sin embargo, normalmente nos va a pasar a otras fases dentro de este organismo y normalmente, sobre todo en las infecciones por humanos, al final, si el humano actúa como hospedador paraténico, al final vamos a acabar destruyendo al parásito, porque tenemos un sistema inmune que es bastante potente.
No obstante, esto no quiere decir que no vaya a producir problemas, aunque el humano actúe como hospedador paraténico puede sufrir daño. Un ejemplo es la patología del larva migrans que se produce por Toxocara, cuyo hospedador natural es el perro, en el caso de Toxocara canis. Sin embargo, puede llegar a infectar al humano y entonces va a provocar daños sobre todo a nivel de la piel. También podemos clasificar los parásitos según su especificidad. Os he puesto en diferentes colores como si fueran diferentes hospedadores. En el caso de los parásitos hoyoxenos, tienen mayor afinidad por un único tipo de hospedador. Es decir, van a parasitar a hospedadores de una misma especie. Después tenemos parásitos estenoxenos y son aquellos que pueden parasitar a hospedadores de diferentes especies, aunque normalmente pertenecen al mismo género. En el caso de eurixenos, pues pueden parasitar a hospedadores de diferentes incluso géneros, pero pertenecientes a la misma familia. Y en el caso de oligoxenos, pues van a pertenecer a incluso diferentes clases. Bueno, y nada, aquí acaba la introducción a la parasitología. Si os ha quedado alguna duda o tenéis alguna sugerencia, pues dejad vuestro comentario o escribirme a conoce.mas.sobre@gmail.com. Si os ha gustado, como siempre, like y suscribiros. Nos vemos en el siguiente vídeo.